Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El contacto a esta hora es con el doctor Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, para hablar sobre el papel del Consejo Nacional Electoral y la consulta popular. Doctor Oleas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, recibo un cordial saludo, así como los radioescuchas de esta muy prestigiosa radio. Gracias, doctor Oleas. Se han lanzado ya las preguntas, este ensayo que hace el presidente Guillermo Lasso respecto de esta consulta ciudadana, una consulta que con estas primeras horas de reacciones parece que nace agónica. Así es que para analizar la viabilidad de una consulta hay que analizar qué se quiere cambiar, cuál es la visión que tiene el gobierno para realizar los cambios y la oportunidad de hacer una consulta en el tiempo y en el espacio. El presidente tiene una visión muy particular sobre lo que es la seguridad, sobre lo que es la democracia, sobre lo que es el medio ambiente. Y naturalmente eso choca contra las reales necesidades del país, porque hay cosas, por ejemplo, inexplicables. Pone la extradición. ¿Para quién es necesario la extradición de los ecuatorianos del exterior? ¿Acaso el Ecuador ha recibido una serie de demandas pidiendo la extradición? Yo me he puesto a investigar y no hay una sola en trámite. Entonces, ¿qué se busca con eso? No lo logro entender. Ese no parece ser un tema, ese no parece ser un tema trascendental o al menos prioritario como para incluirlo en una consulta que parecía emergente. Así es. Y de la misma manera, o sea, pone un tema polémico como es la participación de las Fuerzas Armadas, porque hay que recordarle que si bien las Fuerzas Armadas dan un apoyo en una crisis institucional, no puede quedar de forma permanente su participación dentro de lo que es el sistema procesal penal, porque en el sistema procesal penal, si mañana van los militares y cogen a 100 personas, esa detención tiene que ser validada por un juez, y si no hay sustento, no hay apoyo, no hay informes, los va a liberar en ese momento. De la misma manera, ¿qué sacamos nosotros deteniendo a miles de personas y después no podemos trabajar con la Fiscalía en lo que es la formación precisamente de un dictamen acusatorio que permita llevar a esas personas a juicio y enviarles a prisión? Ya tenemos lo que está, como muestra lo que está pasando en el país. Hay miles de detenidos sin fórmula de juicio que saldrán a los 6 meses porque no ya caduca la prisión preventiva y no han sido juzgados ni sancionados. Entonces, mire usted que las cosas no se están manejando adecuadamente. Le voy a contar solamente un hecho. En el Ecuador se cometen 5 millones de delitos al año, según la información del ECO 912, de los cuales el 95% son delitos menores. Y eso congestiona el sistema. Entonces, lo que hay que hacer es ver una forma, entregando a lo mejor a la policía la investigación para que se sancione a estos pequeños delincuentes en su etapa inicial y entregarles su rehabilitación a los municipios, tal como dice la Constitución. Descongestionado eso, ahí sí les dejamos de libertad tanto a policías como a fiscalía, para que se encarguen de la atención de la cosa más preocupante y violenta que hay en el Ecuador. ¿Cuál es la incursión del narcodólares, narcodroga, etcétera, etcétera, que tienen ascos de la ciudad de Guayaquil? Entonces ellos sí pueden realizar labores de inteligencia ya descargándose de esta otra carga y realizar tareas de investigación para coger a los verdaderos capos y meterles encerrados en una cárcel de alta seguridad. Pero la visión del presidente nuevamente no lo entiendo, va por mal camino y eso no provocará una solución inmediata, sino a muy largo plazo. Entonces, cuando salga la consulta, si en el caso de triunfar, los efectos van a ser a muy largo plazo y la ciudadanía se va a cansar o va a ver como un engaño el haber sido convocados a una consulta. Y uno de los primeros problemas que se han planteado es que la mayoría, si no todas, implican reformas constitucionales. Este primer filtro de la Corte Constitucional quizá sea un primer filtro donde se descarten ya algunas de las preguntas planteadas. Sí, porque además la mayoría de reformas tienen que ser legales. Por ejemplo, le pongo el caso de la pregunta de la Fiscalía. Si uno lee la Constitución, vemos que la Fiscalía sí tiene autonomía, independencia administrativa, financiera, puede hacer todo, pero una mala ley obligó a que la nominación de fiscales pase al Consejo de la Judicatura. Yo creo que lo que debió haber hecho la Fiscalía es hacer una interpretación de la Constitución consultando a la Corte y exigir que haya una ley que ejecute su independencia.
porque ahora lo que está haciendo el gobierno es, claro, dice que se conceda la independencia a la Fiscalía, pero le pone por encima de ellos a un Consejo Fiscal. Y la propia Fiscalía rechazó la conformación de un ente político sobre lo que son la autoridad de independencia de la Fiscalía. Entonces preguntamos, ¿quieren independencia o no quieren independencia? Porque el hecho de poner una cabeza política sobre la Fiscalía, volvemos a las viejas prácticas como las que tenemos ahora con un Consejo de la Judicatura que no se acopla con la función judicial. Y de alguna forma han ido reaccionando cada uno de los sectores aludidos respecto de estas preguntas. Quizá la reacción que más ha llamado la atención en estas últimas horas es de la CONAIE, con quienes se supone que en este momento mantienen un proceso de diálogo donde se supone que en este momento se está intentando llegar a acuerdos para evitar paralizaciones, para evitar que una buena parte de la población que se alineó con esta paralización de junio pueda frenar las acciones o algunas de las pretensiones del gobierno. Ahora mismo han dicho que se oponen y rechazan esta consulta popular. Como decíamos al inicio, nace agónica. ¿Qué procede de aquí? ¿Cuál es el camino que puede tomar el gobierno? El gobierno tiene la oportunidad de rectificar, porque nuevamente cuando yo le hablé de la oportunidad de realizar una consulta, la oportunidad implica analizar lo que está sucediendo. Tiene por delante un conflicto con los sectores indígenas, tiene ya el anuncio del FUD de realizar un paro nacional en el mes de septiembre y estamos en un proceso de elecciones. Entonces yo no creo que sea oportuno desviar la atención o aumentar la conflictividad del país. Y dejemos que por lo menos se arregle primero el problema indígena, segundo se realicen las elecciones, porque en el Ecuador es tan o más importante elegir un buen alcalde que un buen presidente. Ahora las ciudades requieren buenos administradores, buenos prefectos de las provincias, buenos concejales, y nos mantienen ahora discutiendo sobre la constitucionalidad o no de unas preguntas que a mi criterio, como le dije, no tienen mayor respaldo o sustento. A esto se suma que una de las intenciones del gobierno habría sido que esto se dé antes de las seccionales. No obstante, ya desde el Consejo Nacional Electoral se ha dicho que si se suma el tema de la consulta a las seccionales son entre 15 y 20 millones de dólares adicionales. Pero no es el costo de la consulta. El problema es que contaminamos las elecciones de medio periodo y vamos a tener una cantidad de concejales, en vez de estar analizando las propuestas a la ciudadanía para mejorar la administración de las ciudades, algunos van a posicionarse con el no para la consulta y se desvirtúa totalmente eso. Además de entregarles a los ciudadanos miles de papeletas y papeletas muy grandes con cientos de candidatos a prefectos, alcaldes, concejales, miembros de juntas parroquiales, consejos de participación ciudadana y 8 o 10 preguntas de la consulta, es una cosa técnicamente manejable, sí, pero no la más adecuada para manejar procesos democráticos. Vamos a colapsar el sistema, vamos a colapsar el trabajo de los miembros de las juntas receptoras de voto. Muchos de ellos por cansancio a lo mejor niegan el escrutinio. O sea, provocamos una serie de desfases y naturalmente la lectura fue que ya quieren hacer actos de corrupción, que ya se está violando el derecho al voto. Hay que tener cuidado. Yo no creo que hay cómo contaminar lo que es una consulta, que es un derecho del presidente o de la ciudadanía frente a lo que es un proceso de elección planificado en la ley. Aquí hay una falta de planificación estratégica por parte del gobierno, una falta quizá de criterio respecto del manejo de tiempos, y precisamente por lo que usted menciona, el hecho de que las seccionales podrían contaminarse con la consulta o viceversa, la consulta contaminarse con las elecciones seccionales del 2023. Que lo más grave es que el gobierno busca posesionarse con esta consulta para subir su popularidad, lo cual es un error. Para eso no sirve la consulta. La consulta sirve para cambiar los problemas que nosotros tenemos y desentrabar ese conflicto que existe entre el legislativo y ejecutivo, que no viabiliza ciertas reformas indispensables para el país. Le pongo otro ejemplo. Hay una crisis en el sistema democrático y nosotros, varios pensadores, varios cientistas, participación ciudadana, presentamos un proyecto para cambiar el sistema de funcionamiento de las organizaciones políticas que fue aplaudido por la prensa, por la academia, y le entregamos al presidente. ¿Pero qué hace el presidente? Pone una pregunta que no va a solucionar en nada y que mejor va a causar más conflictos. ¿Está usted de acuerdo en que se exija a los movimientos políticos que presenten el 1.5 de afiliados para su vida y vigencia? Señor presidente, lea la Constitución, ya está esa norma en la Constitución. Se obliga a que los partidos políticos tengan afiliados y los movimientos adherentes.
Lo único que se buscaba es una reforma legal para viabilizar el trabajo y darle mayor seriedad y contenido. Cuando nosotros pusimos que se obliga a que los afiliados sean empadronados, que los adherentes sean empadronados, lo que se buscaba es acabar con los dueños de los partidos, acabar con el hecho de que un director nacional esté 20 años en un partido y el otro 12 años, y obligarles a que mediante el voto directo y secreto de los empadronados se y esto podría regresar a esta actitud clientelar de los partidos. No, porque eso acaba precisamente con eso. Porque el momento que se les obliga a tener afiliados empadronados y las elecciones sean controladas por el Consejo Nacional Electoral y por ley obligarles a que el voto sea directo y secreto, entonces ya se acaba con el control absoluto que tienen los dueños de los partidos, se acaba con el clientelismo. Y esa reforma legal analizada, estudiada, como le digo, que buscaba que entre en vigencia para las elecciones del 2025, se le echó a tacho a la basura. Y nos vienen con una enmienda constitucional innecesaria, porque repito que esa norma está en la Constitución, que se ejecutará, si se ejecuta, si triunfa en el sí, de aquí a 2 o 3 años. Y entonces para las elecciones del 2025 volvemos a convocar a las elecciones con los mismos defectos que tienen los partidos y movimientos políticos. ¿Cuál es el papel del Consejo Nacional Electoral de aquí en adelante respecto a la consulta? Ellos tienen que simplemente someterse a las disposiciones legales. Si se aprueba la consulta y les mandan a ellos tienen 15 días desde cuando reciben ya las preguntas que han sido calificadas por la Corte Constitucional para organizar el proceso, convocar a la consulta y realizarla en el plazo de 60 días. Esa es su labor. Y además garantizar una promoción adecuada para que todos los ciudadanos sepan qué les están preguntando y pueden naturalmente votar con libertad por el sí o por el no. Nada más, eso tiene que ser el Consejo Nacional Electoral. En resumen, las preguntas planteadas y tal como están planteadas, quizá no hay un problema, en el planteamiento del gobierno no hay un problema de redacción únicamente en las preguntas, sino también de fondo. Sí, es una falta de visión, porque le digo, si uno quiere cambiar, tenemos problemas, por ejemplo, el laboral, que es un problema que está afectando a toda la ciudadanía. Hay más de 6, 7 millones de desocupados. El propio sistema democrático que tiene que cambiar, pero no la visión del gobierno. Es como a este rato la ciudadanía rechaza a la Asamblea Nacional. ¿Qué plantea? Que se baje el número de asambleístas. Pero si tenemos malos asambleístas, no importa que mañana tengamos 130 y después tengamos 100, cuando la calidad es lo que se debió atacar y mejorar, y no la cantidad. Lo mismo, como le dije, pone ahí que los movimientos tengan 200,000 afiliados. No es la solución, presidente. Usted no ha analizado las soluciones, que las soluciones van por otro lado, no por la simple enmienda. Entonces yo creo que su planteamiento es equivocado, y por ser equivocado mucha gente va a votar por el no, porque ahora lamentablemente le escuché a un pensador, a un editorialista que decía que quienes van a votar por no son los correístas y los pachacutes, y quienes se alinean por no están con ellos. ¿Qué pasó? Pues señores, uno tiene el derecho de analizar y ver si esas preguntas son adecuadas para las necesidades reales del país, o si hay otras alternativas. ¿Por qué el presidente no debatió las mismas? No debate y manda directamente a la consulta, y eso es un acto irresponsable que le puede afectar, porque si pierde la consulta, su popularidad va a quedar más menguada de lo que está ahora, y eso sí va a provocar una inestabilidad a nivel de país. Y viceversa, llegar a una consulta popular con una popularidad como con la que está, y también es contraproducente. Así es. Uno va a llevar a pero no miden esos riesgos, no miden la oportunidad, no miden los efectos negativos que pueden provocar. Ellos piensan que van a ganar la consulta, y es una óptica errada. Una oportunidad de oro que podría estar desperdiciada. Doctor Oleas, le agradecemos por estar con nosotros. Un gusto compartir con ustedes. Buenas noches. Gracias. Ha sido el doctor Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, hablando sobre el papel del Consejo Nacional Electoral y la consulta popular. Una consulta que, tal como lo ha dicho el doctor Oleas, ha sido, nace agónica. De momento no aporta de momento con el desarrollo tampoco, y que podría eventualmente ser un tiro en el pie por parte del Ejecutivo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.